Desde el principio de los tiempos, todos los caminos espirituales han buscado lo mismo: poner fin a la inquietud de la mente. Unos lo llaman oración, otros meditación, otros entrega, devoción, respiración, contemplación. Pero Ramana señalaba algo mucho más directo. La mente no debe ser conquistada, sino comprendida en su raíz. Y esa raíz no está afuera, ni en el mundo, ni en los pensamientos, ni en la historia personal. Está en un punto silencioso que casi nadie se detiene a mirar. El punto desde el cual surge la sensación yo. Ese es el propósito de este camino: descubrir qué es ese yo, de dónde aparece y qué ocurre cuando dejamos de seguirlo ciegamente. Porque aunque lo llamamos yo durante toda una vida, muy pocas veces nos hemos preguntado qué es exactamente. Cuando la mirada se vuelve hacia adentro, cuando dejamos de perseguir pensamientos y buscamos su origen, algo sucede. La mente empieza a aquietarse por sí misma. Las capas de ruido se aflojan y aparece una claridad que no depende del esfuerzo. Esa claridad es la puerta hacia adentro, y quien la cruza comienza a ver que la lucha interior nunca fue necesaria. Solo había que mirar al lugar correcto. Cuando la mirada se vuelve hacia adentro, algo sorprendente ocurre. La mente, que durante años parecía indomable, empieza a perder velocidad. No porque tú la fuerzas, no porque luchas contra ella, sino porque has dirigido la atención al único lugar donde la mente no puede sostenerse por mucho tiempo: su origen. Ramana decía que en cuanto uno se pregunta con sinceridad ¿de dónde surge este pensamiento?, la corriente mental se debilita igual que una sombra se desvanece cuando aparece la luz. No necesitas técnicas complicadas, no necesitas memorizar escrituras ni entender filosofía. Lo que se requiere es algo mucho más simple y también mucho más honesto: experimentar directamente la quietud que aparece cuando dejas de perseguir pensamientos. En ese instante, a veces breve, a veces prolongado, surge un sabor distinto, una presencia silenciosa, más íntima que la respiración, que no depende de ningún esfuerzo. Es el estado natural del ser. Ha estado aquí desde siempre, pero la mente lo cubre con su ruido. Cuando los pensamientos pierden fuerza y el yo condicionado se calla, aunque sea por un momento, la indagación comienza de verdad. No es un proceso mental, es un reconocimiento, y ese reconocimiento marca el inicio del camino directo. Para avanzar en la indagación, Ramana pedía una cosa muy simple: separar lo que somos de lo que creemos ser. Y lo primero que se desmonta es la idea más arraigada de todas: el pensamiento yo. Desde niños lo repetimos sin detenernos a mirar qué significa. Lo usamos para nombrar el cuerpo, las emociones, las decisiones, la historia, el carácter. Pero si prestamos atención, descubrimos algo radical: el yo no es ninguno de ellos. El cuerpo no puede ser el yo, porque cambia, envejece y se transforma sin pedir permiso. La mente tampoco puede ser el yo,
porque un día piensa una cosa, al siguiente piensa otra, y a veces incluso se contradice. Ni siquiera las emociones lo son. Aparecen, se agitan, se van. Entonces, ¿qué es ese yo que tanto defendemos? Ramana lo explica sin rodeos. El yo individual no es más que un pensamiento. El primer pensamiento que surge al despertar cada mañana. El hilo desde el cual los demás pensamientos se encadenan. Es como la raíz de un árbol. Si está ahí, todo el árbol mental crece. Si se cuestiona, todo lo demás pierde fuerza. El yo no es una entidad sólida, no es una presencia permanente, no es un centro real. Es un impulso, una creencia automática, una imagen que hemos asumido como identidad. Y aquí comienza la indagación auténtica. Si este yo es solo un pensamiento, ¿quién es entonces el que lo observa? En cuanto aparece esa pregunta, la mente deja de sentirse tan segura y el camino hacia lo real se abre un poco más. Cuando observas con atención, descubres algo fundamental. Los pensamientos no aparecen al azar, ni son una masa uniforme. Surgen con distintos tonos, ritmos y profundidades. Algunos son rápidos y superficiales, pequeñas reacciones. Otros son analíticos. Intentan comprender, resolver, comparar. Y otros, más sutiles, parecen venir de un fondo antiguo, casi automático. Pero ninguno de ellos puede sostenerse por sí mismo. Todos necesitan una cosa para existir, alguien que los perciba. Por más pensamientos que aparezcan, hay algo en ti que siempre los está viendo, algo que no cambia cuando ellos cambian, algo que permanece silencioso mientras ellos se agitan. Ese algo, esa presencia que observa, no es un pensamiento. No tiene forma, no tiene historia, no está condicionada. Cuando notas que hay pensamientos y también hay un algo consciente de ellos, ocurre una separación natural. Lo observado deja de confundirse con el observador. Ramana lo dijo así: la individualidad surge cuando el pensamiento yo se apropia de la capacidad de conocer. Cree que él es quien piensa, quien siente, quien decide. Pero esa es la ilusión. Lo que realmente conoce los pensamientos no es el ego, no es la mente, no es la historia personal. Es una presencia silenciosa que nunca entra en conflicto, que nunca se altera, que simplemente ve. Y ver esto, aunque sea por un instante, es suficiente para que la estructura del ego empiece a aflojarse. Porque si hay pensamientos y hay algo que los conoce, ¿cuál de los dos eres tú? La indagación se vuelve inevitable. Una vez que reconoces que los pensamientos aparecen y desaparecen y que hay algo en ti que simplemente los observa, se vuelve evidente que el ego no es más que una apropiación. Un pensamiento que dice, esto soy yo, y se aferra a cada experiencia que atraviesa. El ego no es un enemigo ni una entidad oscura. Es mucho más simple y por eso más engañoso. Es solo un hábito antiguo de identificarse con todo lo que ocurre. Cuando surge un pensamiento dice, yo pensé esto. Cuando surge una emoción dice, yo siento esto. Cuando surge un recuerdo dice,
esta es mi historia. Y así, sin darnos cuenta, todo lo que pasa termina perteneciendo a un yo que jamás hemos visto directamente. Ramana lo explica con claridad devastadora. El ego existe solo mientras nos aferramos a él. Si dejamos de alimentarlo con atención, se encoge, pierde fuerza y finalmente se desvanece. ¿Y cómo se desvanece? No luchando contra él, no reprimiéndolo, no intentando destruirlo con fuerza de voluntad. El ego se disuelve cuando regresa al punto del que surgió. Y ese punto es la fuente del pensamiento yo. Por eso Ramana decía, permanece en lo real y el ego desaparecerá. Cuando uno se establece en la presencia que observa, no en lo observado, el ego ya no encuentra dónde afirmarse. No tiene suelo, no tiene aire, no tiene respuesta. Es como una sombra que desaparece cuando la lámpara se enciende. Y entonces ocurre algo que no puede describirse. En el lugar donde antes había lucha, queda un espacio claro, abierto, sereno, que no depende de ninguna identidad. Ese espacio es el ser. Ramana señalaba algo que pasa desapercibido para casi todos. La respiración y el pensamiento yo están profundamente conectados. No es casual que al quedarnos sin aliento, al suspender la respiración por un instante o al fijar la atención en el movimiento del aire, la mente se silencie por unos segundos. La respiración es como un hilo que une la mente con la sensación de ser un individuo. Por eso antiguas tradiciones usaron la respiración como práctica, porque al observarla, la mente se vuelve más fina, menos ruidosa, más permeable a la atención pura. Pero Ramana era directo. La respiración puede ayudar, pero por sí sola no puede llevarte al ser. ¿Por qué? Porque controlar la respiración solo actúa sobre la superficie. Calma el movimiento mental, alivia la agitación, te permite estar más presente, pero no toca la raíz del ego. La raíz está en el pensamiento yo. Sin embargo, hay un punto clave. Cuando la respiración se aquieta, cuando el aire entra y sale sin tensión, cuando se deshace el impulso de controlar, desde ese mismo lugar surge también el pensamiento yo. Respiración y ego nacen del mismo punto sutil, como dos olas diferentes del mismo océano. Si lo observas con calma, verás que cuando la respiración se hunde en su origen, también lo hace el pensamiento yo. Y en ese instante, una luz silenciosa aparece detrás de ambos. Esa presencia que no respira, que no piensa, que solo es. Ese es el comienzo real de la autoindagación. No desde la mente, ni desde la técnica, sino desde ese espacio en el que tanto la respiración como el ego se sumergen en su fuente natural. Desde ahí, el camino se vuelve directo. Cuando el pensamiento yo empieza a perder fuerza, aunque sea por unos segundos, ocurre algo que desconcierta a la mente. No aparece un vacío, no aparece oscuridad, no aparece un estado frío o mecánico. Aparece presencia.
Una presencia silenciosa, viva, estable, sin bordes. Ramana la llamaba el yo real, el yo luminoso, lo infinito que siempre estuvo ahí pero que quedaba oscurecido por la actividad constante del ego. No es una visión, ni es un misterio sobrenatural, ni es un trance. Es algo mucho más simple, el reconocimiento de aquello que nunca cambia en medio de todos los cambios. Cuando la respiración se aquieta, cuando la mente se detiene, cuando el pensamiento yo se sumerge, lo que queda es esa conciencia clara que no pide nada y no rechaza nada. Una presencia que no necesita definirse como soy esto o soy aquello. Una presencia que simplemente es. Y a partir de aquí ocurre algo que el ego jamás comprenderá. Esa presencia no es personal. No pertenece a un individuo. No es mi luz interior. No es un logro espiritual. Es la base misma de la existencia. Por eso recibe tantos nombres: Dios, ser, conciencia, Shiva, Atman, Kundalini, la fuente. Son nombres distintos para señalar lo mismo: la realidad sin forma que sostiene todas las formas. Cuando el yo desaparece, esta presencia no necesita ser buscada. Se revela sola. Siempre estuvo ahí, esperando que dejáramos de mirar hacia afuera. En cuanto se experimenta, aunque sea por un instante, uno sabe sin palabras: esto soy, esto siempre fui, esto nunca puede perderse. Ese reconocimiento, simple y silencioso, es el núcleo de todas las enseñanzas de Ramana. Una vez que reconoces la diferencia entre los pensamientos y la presencia que los observa, el siguiente paso de Ramana es directo, simple y absolutamente transformador. Pregúntate cada vez que surja un pensamiento: ¿para quién apareció esto? No importa si el pensamiento es agradable, doloroso, trivial, profundo, confuso o repetitivo. Lo importante no es el contenido del pensamiento, sino a quién reclama pertenecer. Cuando surge un pensamiento y preguntas: ¿para quién es esto?, la respuesta es inmediata: para mí. Y es aquí donde ocurre la ruptura interior, la grieta por donde se filtra la luz. En cuanto aparece ese mí, preguntas de nuevo: ¿quién soy yo? Ese movimiento, tan simple que parece casi ingenuo, corta la cadena de pensamientos en su raíz, porque no discute con ellos, no intenta cambiarlos, no se deja arrastrar por su contenido. Los deja sin suelo donde apoyarse. Cada pensamiento, por convincente o poderoso que parezca, solo puede existir si alguien lo sostiene. Si investigas al que lo sostiene, el pensamiento pierde su dueño y se derrumba. Es como retirar el actor principal de una obra. El resto del reparto se queda sin guión. Por eso Ramana insistía: buscando la fuente del yo, los demás pensamientos desaparecen solos. No se trata de luchar contra la mente, ni de reprimirla, ni de intentar hacerla positiva. Es más profundo. Cuando buscas la raíz de quien piensa, el árbol entero de los pensamientos se seca. Y lo más impresionante es esto: el pensamiento que pregunta ¿quién soy yo?, también se disuelve al final. Es el único pensamiento que se usa para destruirse a sí mismo.
la única herramienta que desaparece una vez cumplida su función, el único puente que se quema después de cruzarlo. En ese silencio que queda, la mente no tiene nada más que decir, y tú comienzas a sentir lo que siempre estuvo detrás de todo. A muchos buscadores les ocurre algo que Ramana conocía bien. Al principio la mente parece dócil, incluso colaboradora, pero cuando la práctica continúa, surgen pensamientos más antiguos, más densos, más inesperados. Viejos hábitos, viejos miedos, viejas emociones guardadas durante años, deseos que no sabías que seguían vivos, y entonces uno piensa, estoy empeorando. Pero no, estás profundizando. Ramana lo explica con una claridad implacable. Cuando el pensamiento yo comienza a regresar a su origen, cuando la mente empieza a perder su autoridad, todo lo que estaba oculto sale a la superficie para ser visto y extinguido. No porque tú lo destruyas, sino porque la luz de la atención no permite que nada se esconda. Así como las olas del mar siguen apareciendo aunque el agua esté en calma, las antiguas tendencias mentales, vasanas, pueden surgir incluso cuando la mente está en silencio. Pero aquí está la clave. Si no las alimentas, se disuelven. Y ocurre algo más profundo. Cuanto más vuelves al pensamiento yo y lo llevas a su origen, más fuerza adquiere la mente para permanecer en su fuente. Igual que un músculo que se entrena, la atención se vuelve más estable, más lúcida, más capaz de no dejarse arrastrar por las corrientes internas. Lo que antes parecía imposible, estar en silencio sin luchar, empieza a suceder espontáneamente. El yo condicionado pierde terreno, las reacciones pierden velocidad, las emociones pierden historia, no porque desaparezca la vida, sino porque ya no te confundes con todo lo que ocurre. La práctica se vuelve más natural, más suave, más certera. No hay necesidad de pelear con nada. El camino se recorre desde la claridad, no desde la tensión. Y cada vez que la mente vuelve a su origen, el ego se hace un poco más delgado, hasta que llega un momento en que ya no puede sostenerse. Ramana sabía que la mayoría de los buscadores no tropieza con grandes conceptos filosóficos, sino con algo mucho más humano y más silencioso: la sensación de no ser suficiente, la culpa, la duda, el pensamiento de que uno está demasiado roto, demasiado impuro, demasiado tarde en la vida como para alcanzar algo que suena tan elevado como el ser. Y ante esto Ramana fue directo. Incluso la persona que se cree más pecadora puede realizar el ser si abandona la idea de que es un pecador. Porque el problema real no es lo que has hecho, ni lo que sientes, ni lo que te ocurrió. El problema es creer que todo eso define quién eres. La culpa pertenece al pensamiento yo. La duda pertenece al pensamiento yo. El miedo pertenece al pensamiento yo. Y cuando investigas ese yo, ¿qué queda? Ramana decía, las dudas terminan cuando el que duda es encontrado. Si buscas la fuente del que duda, descubres que no hay ninguna entidad sólida ahí. La duda se sostiene en una figura mental inventada, en una identidad aprendida, en una voz interna que repite historias que no son tuyas.
Cuando esa figura se desvanece, la duda cae con ella, la culpa cae con ella, la sensación de indignidad cae con ella. El ser no necesita que seas perfecto para revelarse, solo necesita que dejes de aferrarte a quien no eres. La idea de no merecer la verdad espiritual es el mayor obstáculo de todos. No porque sea fuerte, sino porque nunca la cuestionamos. Pero cuando la indagas, cuando preguntas, ¿a quién pertenece esta culpa? ¿O quién duda? ¿O quién siente que no puede? La respuesta siempre apunta al mismo lugar, a un yo que no resiste ni un instante de observación directa. Y en cuanto ese yo pierde peso, la posibilidad de liberación, antes remota, mística, abstracta, se vuelve algo simple y humano, un regreso a casa. No importa tu historia, no importa tu pasado, no importa cuántas veces caíste. Si vuelves al ser, la liberación no es un premio, es tu estado natural. Si observas con honestidad, verás que toda tu vida ha estado enfocada en lo visto. Lo que ocurre, lo que cambia, lo que te afecta, los objetos, las personas, las emociones, los problemas, las esperanzas. La atención corre detrás de todo eso sin descanso, como si fuera imprescindible controlarlo o resolverlo. Pero Ramana señala un giro total en la dirección. No te ocupes tanto de lo que ves, descubre quién es el que ve. Lo que se ve siempre cambia. Aparece, se transforma, desaparece. Nada de lo que ves permanece igual. Ni tu cuerpo, ni tus pensamientos, ni tus emociones, ni tus deseos, ni tus circunstancias. Si pones tu identidad ahí, tu vida entera será inestable. Por eso Ramana decía, permanece en el que ve, no en lo visto. Lo visto son los objetos, pero el que ve es la luz que los revela. Lo visto es la proyección, pero el que ve es la pantalla. Lo visto es el mundo cambiante, pero el que ve es la presencia que nunca cambia. La mente cree que estar atento significa vigilar los objetos, controlar lo que ocurre, anticipar lo que podría pasar. Pero la verdadera atención no está en lo observado, sino en la conciencia que observa. Es como si toda la vida hubieras mirado las olas sin darte cuenta de que tú eres el océano. Cuando el foco se desplaza a esa presencia que ve, algo se aquieta por dentro. La ansiedad pierde fuerza. Las reacciones automáticas se desinflan. La sensación de urgencia se desvanece. Porque el observador no es tocado por lo observado. La luz no se altera por lo que ilumina. La pantalla no se daña por lo que aparece en ella. Y cuanto más permaneces en el que ve, menos poder tienen los movimientos del mundo, incluyendo los de tu propio mundo interior, para arrastrarte. Ese es el comienzo de una estabilidad profunda. Una paz que no depende de que las circunstancias mejoren, sino de reconocer dónde está realmente tu centro. No en lo que se mueve, sino en lo que ve el movimiento. Cuando empiezas a practicar la indagación, puede ocurrir algo que muchos interpretan como un fracaso. La mente parece volverse más ruidosa, más inquieta, más llena de imágenes, recuerdos, deseos,
o preocupaciones que estaban dormidos desde hacía años. Pero Ramana lo aclara con precisión. Todo lo que estaba oculto tiene que salir a la superficie si va a ser disuelto. La meditación, la verdadera, no produce silencio inmediato. Produce exposición. Muestra el movimiento interno que antes operaba sin tu consciencia. Por eso aparecen pensamientos de todo tipo. Banales, dolorosos, absurdos, antiguos, imprevistos. No es que la mente esté empeorando, es que ahora la estás viendo funcionar sin filtros. Los pensamientos surgen espontáneamente solo para extinguirse cuando llega su momento. No necesitan que luches contra ellos, ni necesitan que los analices, ni que los conviertas en historias. Solo necesitan una cosa: que no te apropies de ellos. Cuando el pensamiento surge, cumple su ciclo y desaparece, igual que una ola se forma, se alza y vuelve al mar. La mente se fortalece no cuando los pensamientos desaparecen, sino cuando tú ves que no son tú. Ese ver es la verdadera purificación. A medida que los pensamientos se extinguen sin que les sigas el juego, empieza a aparecer una base más estable dentro de ti. Una quietud que no se logra por esfuerzo, sino por comprensión. Porque el propósito de la indagación no es obtener una mente sin pensamientos, sino dejar de vivir identificado con ellos. En el silencio que queda cuando un pensamiento se extingue, está la puerta hacia el ser. Y ese silencio no es un vacío, es un reconocimiento. Lo que siempre fuiste empieza a revelarse entre pensamiento y pensamiento. Ramana sabía que la mayor dificultad del buscador no era la mente, sino el desánimo. Esa sensación de estar avanzando demasiado lento, de no sentir nada, de no ser capaz de mantener la atención, de caer una y otra vez en los mismos pensamientos. Pero en este camino, caer no es un problema. El único error es creer que la caída significa fracaso. Ramana lo repetía de múltiples maneras. Cada vez que la mente se distrae, vuelve al pensamiento yo. Y vuelve sin culpa, sin juicio, sin dramatismo. Ese simple gesto, volver, hace más por la liberación que cualquier esfuerzo forzado por mantener la mente inmóvil. Porque el secreto de la indagación no está en la perfección, sino en la continuidad tranquila. La atención se desvía, vuelves. Un pensamiento te arrastra, vuelves. Te pierdes en una emoción, vuelves. Te olvidas completamente, vuelves. Ese volver constante es en sí mismo la disolución del ego. Es como entrenar un músculo interno. Cada regreso fortalece la claridad. Cada retorno debilita la identificación. Cada instante de sinceridad abre un hueco en la estructura del yo. No importa cuántas veces te vayas. Lo único que importa es cuántas veces vuelves. No hay un número ideal. No hay una frecuencia correcta. No hay un tiempo mínimo ni máximo. El camino es simple. Cuando recuerdes, vuelve. Cuando no recuerdes, la vida misma te llevará de nuevo al punto donde la pregunta surge: ¿quién soy yo? Y así, sin lucha, sin presión, sin culpa, la mente empieza a descansar en su origen. La indagación se vuelve natural, como respirar, como cerrar los ojos.
como sentir el propio cuerpo. Y un día, sin darte cuenta, descubres que has dejado de buscar el ser, porque ya estás en él. Cuando todo ha sido visto, los pensamientos, las dudas, las viejas tendencias, el movimiento de la respiración, las capas del ego, queda una enseñanza simple, directa, sin adornos. Vuelve al origen del yo, no al pensamiento yo, no a la historia del yo, no a la imagen que sostienes de ti, sino al punto silencioso desde donde ese yo aparece. Ese punto no tiene forma, no tiene nombre, no tiene pasado, no tiene futuro. Es lo único en ti que no cambia mientras todo lo demás cambia sin cesar. Ramana llamaba a ese punto el corazón, no como órgano físico, sino como centro de la conciencia, como la raíz invisible desde la que surge la sensación de existencia. Cuando preguntas sinceramente, ¿quién soy yo?, el camino no te lleva a una respuesta intelectual, ni a una afirmación positiva, ni a un concepto espiritual. Te lleva a un lugar donde la pregunta no puede continuar. Porque al buscar de dónde surge el yo se sumerge en su fuente, y junto con él desaparecen también los pensamientos que dependían de él, la carga emocional del pasado, el esfuerzo por controlar la vida, la sensación de separación y lucha. Lo que queda no es vacío, lo que queda no es oscuridad, lo que queda es lo que siempre fuiste, una presencia silenciosa, imperturbable, autoexistente, que no necesita defensa ni explicación ni creencias para ser. Una presencia que estaba ahí antes de los pensamientos, durante los pensamientos y después de ellos. Una presencia que no nació y que no puede morir. Por eso Ramana decía, cuando el ego no está, todo desaparece, pero lo que queda es el ser. Y este reconocimiento no es el final del camino, es el comienzo de una forma distinta de vivir. Una forma en la que ya no buscas seguridad en lo cambiante, ni identidad en lo que va y viene, ni paz en lo que nunca pudo darte paz. La verdad final es simple y luminosa. El yo que sufría nunca existió como creías. El ser que eres nunca estuvo ausente. Solo había que mirar hacia adentro con la pregunta que disuelve todas las preguntas. ¿Quién soy yo? Hay una presencia, un silencio, una quietud que ya está aquí. No necesitas crearla, no necesitas sostenerla, no depende de tu esfuerzo. Está antes de cualquier intento, está ahora. No hay nadie haciéndola aparecer. No hay ningún creador de esta quietud. Simplemente es. Y está en ti, como tú. Es la fragancia de tu propio ser. Nada tienes que hacer para que esté presente. Nunca se ha ido. Ahora cierra suavemente los ojos. Deja que el cuerpo se relaje, sin forzarlo. Siente el peso natural del cuerpo, apoyado, sostenido.
No intentes alcanzar ningún estado especial. No busques experiencias. Lleva la atención hacia adentro, no hacia imágenes, no hacia pensamientos, solo hacia la simple sensación de existir. Antes de cualquier palabra, antes de cualquier historia sobre ti, hay algo muy simple: la sensación de ser. Yo soy. No añadas nada más. No digas, yo soy esto o yo soy aquello. Solo yo soy. Permanece ahí. Puede que aparezcan pensamientos, recuerdos, sensaciones en el cuerpo. Déjalos estar. No luches contra ellos. No intentes expulsarlos. Ellos vienen y se van. Pero hay algo que no viene ni se va: la simple presencia de ser. Observa. Incluso el pensamiento "estoy meditando" aparece y desaparece. Incluso la sensación de esfuerzo aparece y se disuelve, pero el hecho de ser permanece. No necesitas sostenerlo. Está antes del esfuerzo. Descansa en esa sensación simple de existir, como si te recostaras en tu propia presencia. No hay nada que lograr aquí, nada que mejorar, nada que arreglar. Durante unos instantes, permite que todo sea exactamente como es. Si surge inquietud, déjala. Si surge calma, déjala también. Tú no eres lo que cambia. Eres el espacio donde todo cambia. Siente cómo los pensamientos son solo movimientos en ese espacio, como nubes cruzando el cielo. El cielo no lucha con las nubes, simplemente permanece. Así es tu presencia. Siente cómo los pensamientos son solo movimientos en ese espacio, como nubes cruzando el cielo. El cielo no lucha con las nubes, simplemente permanece. Así es tu presencia. Antes de cualquier experiencia, tú eres. Antes de cualquier emoción, tú eres. Antes de cualquier definición, tú eres. Permanece con esa intuición suave. Yo soy. No es una frase para repetir mecánicamente. Es una constatación directa. Estoy. Existo. Y en esa existencia simple hay paz. Quizás muy sutil,
quizás silenciosa, pero está ahí. Permite que el cuerpo respire solo. Permite que la vida suceda sola. No tienes que sostener el mundo ahora. Solo sé. Incluso la idea de yo puede relajarse. No hace falta afirmarla. No hace falta defenderla. Quédate en la sensación desnuda de existir, sin historia, sin pasado, sin futuro, solo este instante, siendo. Observa cómo en esta quietud no falta nada. No necesitas convertirte en alguien mejor. No necesitas resolver tu vida ahora. Por unos momentos puedes soltar toda carga. La presencia no está cansada. La mente puede cansarse. El cuerpo puede cansarse, pero la presencia simplemente es. Descansa ahí. Y desde aquí, cuando abras los ojos, no necesitas salir de este lugar. Puedes moverte, hablar, actuar, pero permaneciendo como esta conciencia simple. Este será tu verdadero descanso. Este será tu hogar silencioso. No es algo que se alcanza. Es lo que siempre ha estado. Yo soy, permanece.